Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues seguimos viendo un impulso bastante importante en la renta variable europea. Seguimos viendo cómo los índices se mantienen al alza, pero sin embargo en Estados Unidos vemos cómo no tienen esa fuerza que veníamos viendo en las últimas semanas y estamos viendo pequeñas correcciones. Ayer vimos que también veíamos una corrección, luego se recuperaba, luego al final de la sesión también corrigió un poquito y hoy pues parece que estamos en las mismas. La situación es que parece que no tenemos esa fuerza que veníamos viendo anteriormente para ya alcanzar esa zona de máximos que hace unos cuantos meses que ya no vemos en los índices americanos. Por lo tanto, pues bueno, parece que ese catalizador que habíamos tenido en las últimas semanas, que era que todo el tema de los aranceles pues ya parecía que se iba calmando, pues ahora no le tenemos. Entonces, como parece que falta ese optimismo, vemos que los índices en Estados Unidos van apaciguando esa subida tan vertical que habíamos visto. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que ha recuperado una zona muy pero que muy buena en el gráfico. Ha conseguido mantenerse por encima de la zona de los 4 euros durante la sesión de hoy. Ha conseguido superar la zona de los 4 euros durante la sesión de hoy y ahora vamos a analizarla a ver si ya tenemos señales suficientes para pensar que vamos a alcanzar nuevos máximos. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Grifols, que parece que está rompiendo ese movimiento lateral que teníamos en el más corto plazo, pero todavía nos falta un punto clave que debe superar y lo veremos en el vídeo de hoy. La tercera de las acciones que vamos a analizar es Iberdrola, que también mantiene esa fortísima tendencia alcista. Hemos alcanzado nuevos máximos históricos en su cotización y ahora vamos a analizarla porque hay alguna que otra señal que debemos vigilar, no sea que la situación se acabe complicando. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. Fijaros cómo la subida ha sido totalmente vertical y no era sencillo porque ahora hemos visto una caída muy fuerte, una caída que ya venía de antes de esas caídas tan fuertes que habíamos visto en abril, simplemente profundizó aún más en la caída que habíamos visto. Y fijaros cómo a partir de esa zona, sobre la media 200, la de 70, el gap quizás que poníamos como objetivo en el repunte, la zona de los 370, y ya comentábamos la semana pasada que la clave quizás para pensar en si volveríamos a la zona de máximos estaría en superar la zona de los 388, porque es donde estaba el suelo. Fijaros del movimiento lateral que habíamos visto en la parte alta del mes de febrero, justo antes de comenzar esa caída tan vertical. Y fijaros cómo ya en la sesión de ayer consiguió superar esa zona a cierre y hoy de nuevo ha conseguido mantenerse al alza por encima de esa zona. Eso es muy positivo y eso le abre la puerta literalmente a alcanzar esa zona de máximos alrededor de los 4.30, 4.35 aproximadamente, donde tenemos esos dos picos que teníamos en el mes de febrero en la parte alta. Por lo tanto, pues parece que ha liberado ahora mismo todo el camino. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora debemos consolidarnos sobre la zona de los 3,88 para no pensar que ha sido una ruptura en falso. Es cierto que estamos ya bastante sobrecomprados, está en zona 77 y que podríamos esperar una corrección desde la zona actual, pero fijaros cómo muestra muchísima fortaleza la cotización de IAG al llegar a la zona de 77 y fijaros cómo en la subida que vimos en noviembre, diciembre y fijaros cómo también en enero vimos picos muy altos en el RSI, fijaros cómo llegó a la zona de 90, por lo tanto cuidado con pensar que con llegar a 77 a lo mejor ya vemos una corrección porque la sobrecompra quizás es alta, porque como ya hemos visto anteriormente la subida puede ser muy vertical y acabar volviendo hasta esa zona de máximos. Por lo tanto, ojo, como os digo, comenzar que ya va a llegar la corrección. ¿Qué debemos vigilar? Pues quizás esa media móvil de 6 sesiones ahora, que se encuentra ahora mismo en la zona de los 3,84. Fijaros que no la ha perforado en ningún momento en toda la subida. La puso un poquito en riesgo aquí en abril, pero posteriormente continúa la subida con muchísima fuerza. Por lo tanto, pues podemos pensar que lo está haciendo muy bien. Además, fijaros que podríamos también llegar a pensar que se iba a formar una divergencia respecto a la subida que veíamos el 13 de mayo, donde el RSI está en 76,11, pero de momento con el cierre que estamos viendo hoy rompería esa divergencia, lo que puede ser muy positivo y que nos marcaría que puede seguir manteniéndose al alza. Pero como os digo, es clave ahora mismo mantenerse sobre la zona de los 3,88. Si la perfora, ¿qué podríamos ver? Pues una caída importante, es verdad. Podríamos volver hasta la media de 70 sesiones, que va a tener una pendiente bastante positiva en las próximas sesiones y va a empezar a subir de forma importante. A lo mejor se podría encontrar con ella en la zona de los 3,50, 3,60 aproximadamente. Yo creo que es una zona bastante buena para formar un primer diente de sierra y poder continuar con
el impulso. Por lo tanto, ninguna pega le podemos poner ahora mismo a la cotización de IAG. Estamos viendo muchísima fortaleza en el IBEX 35, está teniendo una subida espectacular, muy por encima del resto de índices, sobre todo en esta subida que llevamos viendo desde la primera semana de abril, cuando ya encontramos el suelo. La subida del IBEX 35 ha sido espectacular y pues aquí tenemos el mejor ejemplo también de una de las acciones que están dentro de ese índice, que la subida ha sido totalmente vertical. Pero ¿nos ha pillado por sorpresa? Pues bueno, sí es verdad que era un repunte muy importante, pero si cogíamos el gráfico mensual, decíamos que era posible llegar a ver un repunte bastante importante. Lo veníamos comentando en las últimas semanas, cuando simplemente a lo mejor superábamos la zona de los 3,30, 3,20 aproximadamente. Decíamos, cuidado, porque no es para nada descartable acabar viendo un impulso mucho más fuerte y que nos vayamos acercando a esa zona de máximo, esa zona de los 4 euros. ¿Por qué? Pues porque habíamos visto que la subida de febrero había tenido muchísima fortaleza en el RSI y eso nos marcaba que después de ver una corrección había posibilidades de nuevo de acabar viendo un impulso bastante importante en la cotización, y ahí es donde podemos decir, la prueba de fuego. ¿Por qué? Pues porque si veíamos que en ese nuevo impulso marcaba de nuevo fortaleza, superábamos la zona de 70 en el RSI, nos iba a marcar que quizás la subida se iba a mantener, que simplemente hemos visto una corrección para seguir manteniéndonos al alza. ¿Cuál sería el problema? Pues una de dos, que viésemos que no consiga alcanzar nuevos máximos y que veamos que el RSI se queda por debajo de la zona de 70, o que se formase nuevos máximos pero con una divergencia. Y si en esos puntos llegase una corrección importante y empezásemos a perforar zonas de soporte importantes, como sería la media de 70, pues ahí nos podría estar marcando mucha debilidad y que estamos al final de toda la subida que llevamos viendo desde principios del pasado año. Por lo tanto, eso es lo que ahora vamos a tener que vigilar las siguientes sesiones. La corrección pues acabará llegando, llegará desde la zona de máximos o desde la zona actual, pues evidentemente no lo sabemos, pero no pasaría absolutamente nada mientras ahora no pierda la media de 70. Sería vital que actuase como soporte esa media de 70 para confirmarla como soporte y mantener esa tendencia alcista. Por último, también vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros que todas las velas semanales que llevamos viendo desde la primera semana de abril han sido positivas. Ha sido un repunte brutal. Fijaros como desde mínimos la cotización de IAG ha subido un 64%. Un 64%, es espectacular. Y es que lo más curioso de todo es que por el mensual podríamos haberlo llegado a pensar. Con ese impulso tan fuerte que habíamos visto en febrero, era muy evidente. En otras acciones también, pero viendo que el RSI estaba en 83, es muy raro que luego no veamos un impulso muy fuerte. Si superará máximos o no, no lo sabemos, pero que sí va a recuperar de forma muy importante, pues el técnico nos marcaba que era una gran posibilidad. Así que bueno, ahí nos encontramos ahora mismo con la cotización de IAG. Como os digo, en el más corto plazo, totalmente clave mantenerse en esa zona 3,85 para pensar en volver a máximos, y si la perfora ya nos olvidaríamos por el momento de la zona de máximos para quizás ver un toquecito a la media de 70 y pensar si la consolida como soporte, que ahora ya sí que sí, viene un nuevo impulso para poner el objetivo en esa zona de máximos en el gráfico. Vamos a continuar con la cotización de Grifols. Fijaros, tenemos un claro movimiento lateral en el más corto plazo entre la zona de los 8 y los 8,90 aproximadamente. Decíamos, cuidado, la media de 70 está entrando en juego. ¿Por qué debíamos vigilarla? Porque si veíamos que la conseguía superar, era una señal positiva para pensar que acabaríamos viendo una ruptura de la zona de los 8,90. Fijaros como en un primer momento la ponía en duda, pero ya el viernes de la semana pasada, con ese cierre que veíamos, nos hacía pensar que iba a poder seguir manteniéndose al alza. Ahora fijaros cómo está la cotización un poquito por encima de esa media de 200 sesiones, está a los 9,21 y la cotización en los 9,30. Es clave esa zona para, si vemos que se mantiene por encima de ella, poner el siguiente objetivo en la zona de los 9,60. Y a partir de ahí, a zona de máximos del movimiento lateral que llevamos viendo desde hace más de un año, en la zona de los 10,50. Y era muy importante superar esa media de 70 y ahora a ver si consigue superar también y mantenerse por encima de la media de 200 sesiones. ¿Por qué? Por lo que comentábamos la semana pasada, porque cuando estamos en un movimiento lateral tan largo, tan claro, durante tanto tiempo, mientras veamos que se mantiene en ese movimiento lateral, lo normal es que esas medias de 70 o de 200 sesiones no actúen ni como soporte ni como resistencia. Si vemos que empiezan a actuar como resistencia cuando nos acercamos a ella encima desde la parte tan baja,
del movimiento lateral era una mala señal y se nos podía hacer pensar que íbamos a volver a la zona de los 8 euros y la iba a perforar de nuevo. E íbamos a poner de nuevo en riesgo todo el movimiento lateral. Fijaros que el suelo, que le hemos tocado muy poquitas veces, está muy cerca de los 7 euros. Pero si ahora volviésemos por debajo de los 8 euros es una señal muy pero que muy negativa. Por eso era totalmente clave superar la media de 70 y 200 sesiones. Por lo tanto, por lo menos en el medio y largo plazo, mientras se mantenga sobre la media de 200 y ahora no actúe como resistencia tampoco, al igual que la de 70, sería una buena señal para pensar que nos vamos a seguir manteniendo en ese movimiento lateral en el gráfico. Por lo tanto, podemos en principio ser un poquito positivos con la cotización de Grifols. Y fijaros cómo en el gráfico semanal la vela que dejó la semana pasada era muy positiva, nos hacía pensar que podíamos seguir manteniéndonos al alza y eso hemos hecho. Fijaros cómo en la tendencia bajista había chocado 1001 veces la cotización contra la media móvil de 70 sesiones. Y ahora en el movimiento lateral hubo un punto en que consiguió superarla, se fue hasta la de 200, volvió a corregir y ahora hemos visto cómo desde principios del año pasado pues tampoco ha conseguido mantenerse sobre la media de 70 sesiones. Pero sí que es verdad que los dos últimos picos que vimos en octubre y en febrero, octubre de 2024 y febrero de 2025, consiguió superarla. Ahora mismo está a los 9,63, esa media de 70 sesiones. ¿Por qué digo esto? Pues porque quizás si acabamos viendo un repunte importante, cuidado, porque cuando nos mantengamos por encima de la media 70 estamos en un punto desde el cual en anteriores ocasiones ya hemos empezado a ver la corrección de nuevo. Por lo tanto, cuidado, ahora mismo está a los 9,63. ¿Debemos ir al TIC a buscarla? Pues fijaros que anteriormente no ha sido irnos al TIC y caer, sino que se ha ido hasta ella, ha estado un par de semanas rondando esa zona y ha vuelto a corregir. Al menos digo, sería muy pero que muy bueno acabar viendo que la supera, que la consolida como soporte y vemos un nuevo máximo creciente, que eso no lo hemos visto anteriormente. Eso nos confirmaría quizás que vamos a dar un paso importante para romper el lateral que llevamos viendo desde principios del pasado año y que tiene un techo muy claro en el gráfico. Claro, en el semanal se ve la zona de los 11,27, a partir de ahí nos iríamos a buscar la zona de 13,05, cuidado con la media 200 también que está a los 12,63, pero de momento eso nos queda un poquito lejos. Vamos a buscar los movimientos más en el corto. Fijaros que decíamos que está a los 9,63, esa media de 70 sesiones del gráfico semanal, y coincide con ese techo que vimos en marzo de 2025 y el techo que vimos en enero de 2025. Por lo tanto, yo creo que hasta ahí quizás podría ser, entre comillas, medianamente fácil que se mantuviese al alza la cotización de Grifols. A partir de ahí, pues ya es cuando quizás la situación se podría empezar a tensionar. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que dejó el mes pasado fue una vela clara de indecisión, una vela que salvó los muebles después de la vela tan negativa que habíamos visto en el mes de marzo y ahora parece que intenta repuntar de nuevo, pero lo único que se puede apreciar en el gráfico mensual es que estamos en un claro movimiento lateral. Quizás ver un cierre por encima de la media de 6 sesiones nos hace pensar que nos vamos a ir a la parte alta de ese movimiento lateral. 10,50, 10,70, quizás si nos conectamos un poquito por encima de los 11 euros, pero poco más. Vale, de momento el lateral sigue totalmente firme en la cotización de Grifols, lateral más en el medio y largo plazo, porque como os decía, en el corto plazo parece que ahora lo está rompiendo, al superar esa zona de los 8,90 y la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, pues también cogemos un poquito de aire con la cotización de Grifols, que vemos que se mantiene todavía en ese largo movimiento lateral, pero que nos permitiría acabar viendo un impulso todavía bastante importante a buscar los máximos que veíamos en marzo de este año y en noviembre del pasado año. Y la cotización de Iberdrola, pues fijaros que lo que decíamos es que ha seguido marcando nuevos máximos históricos en el gráfico, la subida está siendo impresionante, pero impresionante, pero que quizás en la subida que estamos viendo ahora pues está dejando alguna que otra duda la cotización de Iberdrola, sobre todo con la vela que parece que va a acabar dejando en la sesión de hoy. Es una vela que parece que hay un rechazo a intentar mantenerse al alza, parece que está entrando la oferta. ¿Y por qué pienso que hay alguna que otra duda? Porque se podría estar formando una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Y el problema es que en el RSI, el último pico donde estamos ahora mismo, estamos en la zona de 64, muy alejados de la zona de 70. Eso es una clara señal de debilidad. Fijaros cómo en abril, cuando veíamos esas caídas tan fuertes, veníamos de haber estado en el RSI en zona de 70, 82, fijaros, por encima de la zona de 79, llegando ya a 80.
superándola. Eso que nos marcaba que después de la corrección tan importante, lo normal es que viésemos un nuevo impulso muy fuerte. Cuanto más exagerado sea el RSI, más posibilidades hay de que en ese nuevo impulso nos vayamos por encima de la zona de máximos anterior, sobre todo si estamos hablando de gráficos diarios. En semanales y mensuales le podría costar un poquito más. De hecho, fijaros cómo nos fuimos a alcanzar un nuevo máximo en mayo, vimos una pequeña corrección y de nuevo hemos vuelto hasta esa zona. ¿Qué pasa? Pues que ahora vemos que hay alguna que otra duda y que esa divergencia es clarísima. Es una señal ya de que vayamos a ver una corrección más importante, que estemos al final de toda la subida que llevamos viendo, quizás desde el año 2022, la cotización de Iberdrola. De momento no, una divergencia como la que estamos viendo ahora mismo en el gráfico nos podría marcar claramente un movimiento lateral que finalmente acompañará un movimiento de continuidad alcista. El mejor ejemplo le tenemos por aquí, que es una figura, lo que hemos visto, muy parecida a la que estamos viendo ahora. Fijaros, el RSI, primero se disparó, corrección, volvió a subir la cotización, bajaba un poquito el RSI y en la última subida, cuando el RSI ya no llegaba a la zona 70, vimos una corrección importante, pero no rompió la tendencia alcista. Sí que es verdad que puso en riesgo la media 70, que había sido muy fiable anteriormente, y fijaros cómo anteriormente nos pasó exactamente lo mismo. De nuevo, divergencias, movimiento lateral y se mantiene al alza. Por lo tanto, cuidado porque las divergencias en Iberdrola, hasta que no se acaban confirmando y se rompe claramente el suelo y marcamos nuevos mínimos decrecientes, no se confirmarían. ¿Por qué? Porque lo más probable, ya lo hemos visto en las últimas ocasiones, es que podamos ver un movimiento lateral. ¿Dónde se confirmaría esta divergencia? Pues fijaros que tendríamos que ver una caída por debajo de los 14 euros. Es una caída muy fuerte desde la zona actual, borrando todo el rebote que llevamos viendo desde abril. Es una caída muy pero que muy fuerte. Estamos muy alejados, perderíamos la media 70, pero bueno, sí lo hemos visto anteriormente, y probablemente pondríamos en riesgo la media móvil de 200 sesiones. Ya es donde puede estar la clave, para pensar que quizás la situación se complicaría aún más. Por lo tanto, mientras tanto podemos estar viendo una corrección, a lo mejor incluso volver hasta la media 70 y mantenerse en lateral, o incluso volver hasta la zona de los 14, los 13.95, ahí mantenerse en un lateral, toquecito en la media de 200 y posteriormente mantenerse al alza. El riesgo estaría en perforar ahora mismo la media móvil de 200 sesiones y que luego no consiguiese superarla, la consolidase como resistencia y continuásemos corrigiendo. Y sí que sí, quizás la tendencia que llevamos viendo en los últimos años estaría, yo creo que en serio riesgo. Ahí sí que sí. Pero de momento puede que sea un simple movimiento lateral en la cotización de Iberdrola. Lo que decimos siempre es que cuando vemos este tipo de divergencias, sobre todo esta vez en el que el RSI se ha quedado muy pero que muy alejado, si desde la zona actual viésemos la corrección, porque a lo mejor se mantiene en alza, pero si desde la zona actual viésemos una corrección, es que cuanto más alejados estemos de la zona 70, más probabilidades tenemos de que no sea un movimiento lateral y que dé lugar a una nueva tendencia bajista. Y esta vez estamos muy alejados. Fijaros que aquí vimos una divergencia. En febrero el RSI estaba en 67. Fijaros, la anterior en octubre de 2024. Y el RSI estaba en la zona, vamos a verlo, en 68. Y ahora estamos en 64. Por lo tanto, cuidado, ¿vale? Cuidado porque eso sí que nos hace pensar que quizás tenemos algo más de probabilidad de que ahora estemos en un techo importante. Pero de momento es que no estamos viendo ni una corrección, por lo tanto simplemente es autovalorar ya lo que prestar atención. En el semanal, pues fijaros que también podríamos empezar a apreciar una divergencia. El pico en abril estuvo en 73 en el RSI y ahora estamos en 72. Pues bueno, podríamos marcar esa divergencia claramente. Vamos a ponerlo bien, fijaros, entre la cotización y el RSI. ¿Qué pasa? Pues que yo creo que si acabamos viendo una vela semanal en donde estamos ahora mismo y no se deteriora de cara a la última parte de la semana, pues lo más probable es que la próxima semana siga siendo alcista y al final prácticamente no veamos esa divergencia. Y eso nos marca que puede seguir manteniéndose al alza. El problema es que desde la zona actual empecemos a corregir, deje una vela de rechazo al alza, acabemos viendo una divergencia que quizás se quede muy cerca de la zona de 70 y ahí sí que sí, eso sería, podríamos decir, peor señal. Pero de momento no vamos a adelantarnos a los acontecimientos, porque la tendencia alcista que lleva Iberdrola en los últimos años es espectacular, pero espectacular. Y para romper la tendencia alcista en el más largo plazo en Iberdrola,
hay un punto clarísimo, y es la media móvil de 200 sesiones, la cual no ha perdido en ningún momento desde que la superó, fijaros, en 2013. Ni en el 2020, donde vimos esas caídas tan verticales, fijaros, de los 9 se fue a los 6,43, simplemente se apoyó en la media de 70. Y en 2021 tampoco, en 2022 tampoco la perdió, se fue hasta ella y no la perforó. Es decir, la tendencia alcista en Iberdrola se mantendría firme mientras no pierda la media 200 del gráfico semanal, que está en los 11,06. Por lo tanto, aun viendo caídas espectaculares, no podríamos dar por confirmada el final de toda la tendencia alcista de los últimos 10 años, algo más de 10 años. Y en el mensual, pues se ve, fijaros, la altísima fortaleza. Está en 80, es que es algo espectacular. Fijaros que no veíamos a la cotización de Iberdrola en 80 desde el año 2019 y la anterior vez desde el año 2006, que llegó a estar en 88. La fortaleza es altísima en Iberdrola. ¿Esto que nos marca? Pues que evidentemente antes de que empezase una nueva tendencia bajista, pues deberíamos ver alguna divergencia. ¿Qué implica ver una divergencia en el mensual? Pues que primero veamos una corrección, cierre mensual por debajo de donde estamos cerrando ahora mismo y que luego vuelva a repuntar marcando un nuevo máximo creciente y que veamos que la RSI no supera esa zona, es decir, nos podría quedar bastante, por lo tanto, pues yo creo que podemos estar muy tranquilos en la cotización de Iberdrola, que a lo mejor hay divergencias que nos marcan una corrección importante que puede ser en principio un lateral o que sea una caída más fuerte, vale, si es que la tendencia alcista a largo plazo es totalmente firme. En Iberdrola no hay ningún riesgo. Si evidentemente luego se empieza esto a deteriorar y empieza a tener peor pinta, pues lo comentaríamos y la situación cambiaría mucho. Pero de momento no vamos a decir nada por seguro que no tengamos en el gráfico. Cuando hay veces que os digo que parece que soy muy negativo es porque os digo que veo cosas negativas en el gráfico. Cuando no veo cosas negativas claras, pues no las hay. Una cosa son señales que nos anticipan movimientos y otra cosa son señales que simplemente nos están advirtiendo de que si se llegan a confirmar, que no se han confirmado, la situación podría empezar a complicarse. Por lo tanto, son cosas bastante diferentes. Así que nada, con esto ya finalizamos el análisis de las 3 acciones de hoy. Vamos a ver cómo continúa la semana. La subida del IBEX 35 está siendo totalmente brutal. Si es que parece que ahora mismo ya podría poner su objetivo en esos máximos históricos en el IBEX 35, descontando esos dividendos, porque sin descontar dividendos la subida del IBEX 35 es brutal y estaríamos evidentemente en máximos históricos. Por lo tanto, eso también es importante. Es el IBEX Total Return, en el que no se descuentan esos dividendos y como podéis ver estamos clarísimamente en máximos históricos. Por lo tanto, también muchas veces que decimos que el IBEX 35 va mucho más rezagado que otros índices, bueno, pues coge el IBEX 35 sin descontar los dividendos y verás que la subida ha sido espectacular, quizás como algunos otros índices que parece que están ahora mismo por las nubes. Así que bueno, esta es la situación que tenemos, la recuperación ha sido brutal en las últimas semanas y veremos a ver cómo se mantiene. Yo creo que la clave va a estar a final de mes. Si acabamos viendo este mes unas velas mensuales tan alcistas como la estaríamos viendo ahora mismo, va a ser una gasolina brutal para los próximos meses. El problema sería que de cara al final de este mes se empieza a deteriorar un poquito y veamos que en esas velas mensuales se acaban dejando una mecha por arriba. Ahí ya deberíamos estar con un poquito más de cuidado, no sea que nos esté marcando debilidad, nos esté marcando que a lo mejor no tenemos tanta fuerza para seguir con esas tendencias alcistas en los índices que veíamos durante los últimos años. Así que nada, ya con esto nos despedimos. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, pero tengáis todos muy buen día.